Bueno, buenos días, muchas gracias, doctor Hernando, muchas gracias, doctor.com por invitarme a este espacio y muchas gracias también a todas las personas que estén conectadas en estos momentos en esta charla que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar del tema de pasivos ambientales. Valga decir que este tema es de interés mío importantísimo porque es el tema de investigación de mi doctorado. Entonces llevo más o menos unos 7 años investigando sobre este tema. El enfoque que le vamos a dar ahora a este tema es que vamos a hablar de pasivos ambientales, pero para criticar de alguna manera, desde un punto de vista pues, positivo, de una crítica constructiva, al actual proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República sobre pasivos ambientales. Entonces, vamos a analizar algunos apartes de ese proyecto y vamos a ver si ese proyecto está bien conceptualizado, cuáles son los objetivos que tiene, si logra de alguna manera compensar realmente los pasivos ambientales que tenemos en el país. Entonces, para hacer una introducción a este tema, voy a compartir aquí mi presentación para que comencemos la discusión sobre los pasivos ambientales en torno al proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República. Valga decir que este proyecto tiene ya un debate, que ya lo pasó, le faltan 3 debates, por lo tanto en esos 3 debates puede ser modificado y actualizado. Estas discusiones son precisamente para que nosotros, los ciudadanos del común, de alguna manera nos demos cuenta de esas falencias, digo yo, que pueden haber en el proyecto y que de alguna manera las personas responsables del proyecto de pronto puedan ver el video, ojalá lo puedan ver, la Comisión Quinta del Senado de la República, para que puedan modificar de pronto el proyecto en algunas partes. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es un pasivo ambiental. Yo creo que es una pregunta muy interesante para los contadores públicos, especialmente. ¿Por qué para los contadores públicos? Porque hay un vacío total sobre qué es un pasivo ambiental en la contaduría pública. Porque nuestra profesión mayormente se basa en las normas internacionales de información financiera y en esas normas, en esas NIF, por ningún lado habla de pasivos ambientales. Entonces, a los contadores cuando están en la universidad no les enseñan que son pasivos ambientales y por eso no lo sabemos ni manejamos el tema. Bueno, hay al menos 3 conceptos desde varias áreas del conocimiento de pasivos ambientales. Podemos ver la primera desde la visión neoclásica de la economía, o sea, desde la economía del mercado, desde la economía ortodoxa o el sistema económico capitalista. Podríamos decir que los pasivos ambientales son deudas del ente económico relacionados con el medio ambiente. Esto no está en la NIF. ¿Ya? En la NIF, un pasivo ambiental es simplemente un pasivo. O sea que entra en la definición de pasivos, o sea, obligaciones de la organización relacionadas con hechos económicos, perdón, con hechos del pasado y que van a involucrar desembolsos futuros, básicamente. Esa es la conceptualización de las NIF. O sea, nada que ver con la definición real de pasivos ambientales. Ahora, desde la economía ambiental, que es otra área del conocimiento, que está muy enfocada a valoraciones monetarias, el pasivo ambiental son obligaciones financieras por impactos ambientales. Esta definición se acerca mucho a las definiciones que tienen el resto de países que han conceptualizado sobre pasivos ambientales, la que tenemos en Estados Unidos, la que está en Canadá y la que está en la Unión Europea. Cuando se habla de pasivos ambientales, básicamente conceptualizan en obligaciones financieras por impactos ambientales. Ahora, hay otra visión que particularmente es la que más me gusta y es la que más comparto y la que defiendo, es la que tiene la economía ecológica. Desde la economía ecológica, los pasivos ambientales son costos no pagados por la industria al dañar los ecosistemas. Entonces, mire que es algo ya totalmente diferente a las otras dos.
porque aquí está hablando de que habían unos costos que la empresa debería de asumir y no los asumió. Y eso es, esa definición que hay ahí, de por sí ya es una crítica al sistema económico capitalista o a las economías de mercado extractivistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque está suponiendo, obviamente con bases científicas, que la industria, sabiendo que impacta, no remedia o no arregla los daños ambientales. O sea, son costos que hay ahí y la industria dice, yo no soy responsable de eso, porque argumentan son externalidades negativas y nosotros, esta actividad económica, puede ser cualquiera, la minería, por ejemplo, o el petróleo, el fracking, lo que sea, dicen, eso son externalidades negativas y porque son externas al sistema económico, no somos responsables de asumirlas. Por eso desde la economía ecológica se habla de costos no pagados. Pero esos costos no pagados ya de por sí está diciendo que la industria es responsable de pagarlos, o sea, son costos que ellos generan y son responsables de pagarlos. Entonces, allí hay una gran crítica importante que se tiene que tener en cuenta en la discusión. Bueno, desde esas tres visiones, entonces, vamos a ver cuál es la definición que tiene el proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República. Este, esta definición es la siguiente. Entonces dice que pasivo ambiental, vamos a leerlo aquí, textualmente lo que dice, hace referencia a los impactos ambientales negativos ubicados y delimitados geográficamente que no fueron oportuna o adecuadamente mitigados, compensados, corregidos o reparados, causados por actividades humanas y que pueden generar un riesgo a la salud humana o al ambiente. Entonces, si uno lee esa definición, pues, si uno lo lee de manera desprenida, uno dice, oh, bravo, esa definición pues está muy bien, ¿no? No tiene nada de ningún problema. Pero sí tiene un problema, yo considero un problema grave de fondo de la definición, porque en primera instancia es una definición muy ambigua, porque mire que dice, hace referencia, pasivo ambiental, hace referencia. O sea, no está diciendo pasivo ambiental es, sino una cosa que hace referencia a otra, ¿ya? Y en la definición, porque es ambiguo, se puede confundir de que el pasivo ambiental, de alguna manera, es lo mismo que impacto ambiental. Entonces dice, pasivo ambiental hace referencia a los impactos ambientales, negativos, tal y tal y tal. Entonces, esto ya es un problema grave, porque está diciendo prácticamente que el pasivo ambiental y los impactos ambientales son lo mismo, y no son lo mismo. Vamos a ver qué problemas puede traer eso. Aquí en esta otra diapositiva tengo algunos problemas conceptuales de ese proyecto de ley. Y el primero precisamente es el que estamos discutiendo. El concepto de pasivo ambiental lo asimila a impactos ambientales. Es muy diferente. Nosotros los contadores, más que cualquier otro profesional, sabemos que un pasivo es una obligación, una deuda. Y cuando se dice que un pasivo es un impacto, pues hay un gran problema. ¿Por qué? Porque el impacto podría ser un impacto en donde no se reconoce, por ejemplo, la responsabilidad de quien lo genera. ¿Ya? Se puede decir, hay un impacto aquí, hay un río contaminado. ¿Quién lo contaminó? No, la empresa que lo contaminó ya se fue. Mientras que cuando se habla de pasivo como tal, para que se configure un pasivo, es indispensable, obligatorio, que exista una persona que lo vaya a pagar, o sea, un responsable de ese pasivo. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Pero ese no es el único problema que existe en el proyecto de ley. Ahora, otro problema que es relacionado con el primero es que no tiene en cuenta el significado de deuda. Incluso no sé por qué es tan ambiguo en este proyecto,
si en las demás definiciones, las que hay en Estados Unidos, por la Agencia Ambiental EPA y por la que hay en la Unión Europea, eh, el pasivo ambiental se conceptúa con la palabra eh, eh, que traduce en inglés obligaciones, liabilities, obligaciones o responsabilidades. Entonces son obligaciones ambientales. Pero aquí en este significado, en ninguna parte habla de obligaciones y responsabilidades. Eso tiene que estar en la definición, porque es una responsabilidad y hay un responsable. Esa es la principal característica del pasivo. Bueno, la otra falencia que hay, cuando uno lee el proyecto, los invito a que lo lean. Si quieres, ahorita cuando se publique el video, abajo en los comentarios voy a colocar el link para que descarguen el proyecto de ley. Ustedes lo van a poder leer y van a ver que durante todo el transcurso de las 10 hojas que tiene el proyecto, se enfoca más a los daños materiales de los ecosistemas y no prioriza los impactos en las poblaciones humanas. O sea, los pasivos ambientales no solamente son daños materiales a los ecosistemas como tal, sino que dentro del medio ambiente, dentro del ambiente, están incluidas las poblaciones humanas. O sea, los seres humanos hacemos parte del medio ambiente. Entonces, el proyecto, cuando uno lo lee, da la impresión de que los impactos de los seres humanos como que no los tiene en cuenta, o los tiene en cuenta, pero no los prioriza. Da la impresión de que los pasivos ambientales solamente son daños materiales a los ecosistemas, por ejemplo, la contaminación de una fuente hídrica, ¿ya? Pero entonces la afectación a los seres humanos queda muy rezagada en el texto como está escrito. En la definición sí habla, cuando habla de impactos ambientales, habla de impactos ambientales en la salud humana, ¿ya? Pero ya cuando habla de cómo se va a controlar esos impactos, no hay menciones importantes en cuanto a los impactos en los seres humanos, que es supremamente importante. Ahora, otro aspecto relevante que tiene este proyecto de ley es que también en su cuerpo vemos que se enfoca más a los pasivos ambientales huérfanos. Incluso ahí en el proyecto los conceptúa que son pasivos ambientales huérfanos, que son aquellos que no tienen responsable. O sea, son impactos ambientales que fueron generados por una industria que ya se fue del país o que ya se liquidó, ya no existe. Entonces, ¿quién responde por esos impactos ambientales? Pues responde el Estado. Esos son pasivos ambientales huérfanos. Entonces, el proyecto hace mucha énfasis en esos pasivos ambientales huérfanos. Pareciera que estuviese diseñado solamente para cubrir este tipo de pasivos ambientales huérfanos. Entonces, esto es gravísimo para las finanzas públicas del país, porque si no hay responsables, ¿quiénes son los que van a pagar estos pasivos ambientales? Los huérfanos. A la industria que los generó inicialmente no lo va a hacer, porque ya no existen, desaparecieron. ¿Quién lo va a hacer? El Estado. ¿Y con qué dinero va a hacer el Estado esas mitigaciones? Pues muy probablemente con el dinero de los impuestos o los dineros de los ingresos de la nación, que pues son de nosotros los colombianos. O sea, lo va a terminar pagando las personas que no son responsables. Hay que dejar claro que los pasivos ambientales huérfanos pues tienen esa característica. El Estado tiene que ser responsable de ellos y eso está bien que se haga, pero el proyecto se enfoca más a este tipo de pasivos y no los pasivos generados por la industria y los que están siendo generados en este momento. Pareciera que hablaran de impactos ya pasados hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que esos responsables ya se fueron. No hay algo claro, no hay una política clara ahí en hacer un seguimiento y un control de los pasivos ambientales actuales, los que se están generando en estos momentos, que son gravísimos en varias industrias del país. Yo entiendo que aquí hay muchos intereses
y que de pronto para no tocar algunas empresas, algunas industrias que son vitales y estratégicas para lo que el país llama desarrollo, entonces pues simplemente no hacen mención de eso o no le dan mucha relevancia en el proyecto. Pero esto es realmente importante, hay que visibilizar los pasivos ambientales o esos impactos ambientales que están siendo generados por la industria actual, por la industria del petróleo, por los grandes industrias agroindustriales, por todo tipo de industrias que manejan químicos, que hacen quemas, que hacen vertimientos al agua. El proyecto debe de ser objetivo e imparcial, ¿ya? No tiene que beneficiar a algún sector económico y más beneficiando a sectores económicos que son muy contaminantes. Entonces, porque de nada serviría sacar una ley de pasivos ambientales en donde lo que se hace es precisamente, en vez de regular de alguna manera las empresas que contaminan, lo que está haciendo es, al hacer una ley que hable de pasivos ambientales huérfanos en primera instancia, es que está protegiendo bajo la ley aquellas empresas que realmente están contaminando. Bueno, algo importantísimo que no se tiene en cuenta en el proyecto de ley es que en la configuración de los pasivos ambientales, porque habla más que todo de los huérfanos, el responsable de configurarlos, configurar el pasivo que después determinar cuánto es la deuda monetaria que se tiene que pagar. Entonces, porque prácticamente habla de pasivos ambientales huérfanos, deja de lado a los afectados de los pasivos, o sea, las comunidades afectadas. Ellas en principio deberían de participar en la configuración de esos pasivos ambientales. Porque yo siempre hago una pregunta cuando llego a este caso, ¿no? Cuando un banco, por ejemplo, le presta dinero a alguien para comprar una casa, el banco es el que dice cuánto dinero tiene que pagar el deudor, ¿cierto? No es el deudor que dice, señor banco, yo le debo tanto. Porque si así fuera, pues muchos dirían, no, señor banco, yo no le debo nada. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con los pasivos ambientales. ¿Por qué? Porque se le deja al contaminador, a los que lo generan, que valoren los pasivos ambientales. O sea, hay una libertad normativa en donde se dice, ah, señor empresa extractiva contaminante, valore usted sus pasivos ambientales. ¿En cuánto valen? Pues obviamente que hay unos conflictos de interés, la empresa no va a valorar realmente como se debe, lo va a subvalorar o incluso va a invisibilizar el pasivo ambiental y va a decir, no señor, yo no le debo nada, antes ustedes me den a mí, como a veces pasa en algunas industrias que son, por ejemplo, generadoras de CO2, sobre todo las industrias agroindustriales, los que hacen siembras de cultivos, claro, porque los cultivos captan CO2, ¿cierto? Porque son vegetales, captan CO2, entonces dicen, nosotros captamos tanto CO2 y captamos más CO2 de lo que generamos. Entonces, antes ustedes haciendo una resta entre lo que captamos y lo que generamos, entonces antes estamos generando activos ambientales y entonces nos deben eso a nosotros porque estamos generando un bien. Ese es el argumento, pero no tienen en cuenta que para hacer esas plantaciones, por ejemplo, tuvieron que derrumbar bosques y a veces se desecan ríos y están generando contaminación de fuentes hídricas y esos son impactos que si se valorizan pueden superar con creces el valor de la captación de CO2. Entonces, es muy importante que dejar claro en el proyecto quién va a hacer las valoraciones. El que genera el pasivo ambiental tiene un sesgo muy grande y debería de quedar al margen o al menos participar, pero de manera indirecta en la valoración. Los que más deben de participar en la valoración es las comunidades afectadas porque ellos son los que realmente deberían de recibir de alguna manera
esas indemnizaciones por las afectaciones en los ecosistemas en donde ellos viven y protegen, porque hay muchas comunidades que protegen los ecosistemas, ¿ya? Bueno, muy relacionado con las comunidades afectadas, el proyecto de ley no habla por ninguna parte de la justicia ambiental. Y esto es lamentable que no lo hable. ¿Ya? En ninguna parte se menciona ni siquiera la justicia ambiental. ¿Por qué es lamentable? Porque los pasivos ambientales son instrumentos que pueden ser utilizados para que haya justicia ambiental. ¿Qué es la justicia ambiental? Pues precisamente que las personas afectadas, cuando se pague un pasivo ambiental, reciban de alguna manera parte de esos pagos para poder reparar los daños causados a esas comunidades. ¿Ya? O sea, los impactos ambientales, como lo dije ahorita, no solamente son daños a ecosistemas como ríos, como el clima, como especies animales y plantas, sino que también las poblaciones entran ahí. Entonces, no hay justicia ambiental dentro del proyecto y eso es muy grave. Y más cuando muy seguramente Colombia va a ser parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, de manera explícita, dice que el país tiene que tomar medidas para hacer justicia ambiental. Entonces, todos los proyectos de ley que estén cursando, que comiencen a cursar hoy en día en el Congreso de la República, tienen que ser pensados hacia futuro, de que vamos nosotros a estar en el Acuerdo de Escazú y por lo tanto vamos a tener que hacer justicia ambiental. El país se tiene que comenzar a preparar en eso. Nosotros, Colombia, somos uno de los países que hay más injusticia ambiental en el mundo, o sea, donde las personas, las comunidades, sufren más los impactos ambientales. Si vemos, hay un mapa que desarrolla una organización liderada por Joan Martínez Alier, que es un investigador muy reconocido en temas ambientales. Él tiene un mapa en donde visibiliza a nivel global cuántos conflictos ecológicos distributivos hay en el mundo y entre ellos pues casos de injusticias ambientales. Colombia está en uno de los países en donde hay más casos de injusticias ambientales. Y también hay una estadística aterradora que se relaciona también con el Acuerdo de Escazú, y es que el Acuerdo de Escazú dice que todos los países que se acojan al Acuerdo de Escazú tienen que proteger a los líderes ambientales. Y a Colombia eso le tiene que preocupar mucho porque Colombia es el país del mundo en donde más asesinan líderes ambientales. O sea, somos los primeros en eso. Y por lo tanto, es prioritario acogerse al Acuerdo de Escazú y a generar políticas que protejan a los líderes ambientales. Este proyecto de pasivos ambientales tiene que estar armonizado también en la protección de los líderes ambientales. ¿En qué sentido? Pues parte de ese pago de los pasivos ambientales pues tiene que ir destinado a que haya garantías en los territorios para que los líderes ambientales puedan hacer su trabajo. ¿Ya? Eso debería estar dentro del proyecto de manera explícita. ¿Ya? El proyecto habla de que hay una bolsa general de pasivos ambientales y que esa bolsa se va a ayudar a mitigar los impactos ambientales, pero no habla explícitamente de que con esa bolsa de dinero que se va a generar, se van a construir políticas para proteger los líderes ambientales. Eso debería estar dentro del proyecto. Ahora, ya para ir cerrando, el proyecto tampoco está articulado con políticas públicas de sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Si nos acogemos al Acuerdo de Escazú, si hacemos caso a los acuerdos de París que Colombia ya los ratificó, si incluso hay un proyecto de ley en estos momentos también cursando que habla sobre las limitaciones de emisiones de CO2.
El proyecto de pasivos ambientales en ningún momento está hablando de esa relación de los pasivos ambientales con las mitigaciones o con la reducción de emisiones de CO2. Eso es importantísimo, es vital. Debería haber una parte del proyecto que diga, se va a hacer énfasis en los pasivos ambientales en las empresas que más contaminan con CO2. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de estas actividades económicas, ellas están generando un pasivo ambiental. De por sí ya por su naturaleza, por ejemplo, la extracción de petróleo, la extracción de minerales, ya de por sí estas empresas, su actividad económica configura un pasivo ambiental directo. Entonces, desde el punto de vista de la sustentabilidad, estas organizaciones deben de tener muy claro que deben de configurar esos pasivos ambientales. En ese proyecto no se hace énfasis en eso. Ahora, los pasivos ambientales, además de ayudar a hacer justicia ambiental, se pueden dirigir a estimular o desestimular actividades económicas que no sean beneficiosas para el medio ambiente. Como por ejemplo, la industria del carbón. Hay varias investigaciones muy importantes, sobre todo la de Andrea Cardoso, colombiana, que hace un análisis de los pasivos ambientales generados por la industria del carbón y deja claro que esa actividad económica es insustentable. ¿Eso qué quiere decir? Si es insustentable, pues es una actividad económica que debería de tender a desaparecer. Y en el mundo, incluso el carbón, su producción se ha disminuido a partir precisamente de esos estudios. Entonces, si comenzamos a calcular los pasivos ambientales de otras actividades económicas, de pronto vamos a llegar al mismo resultado. En el caso de la investigación que yo estoy liderando de pasivos ambientales en el sector de la caña de azúcar, en Colombia, he podido visibilizar muchísimos pasivos ambientales que si se suman va a tener el mismo resultado que el carbón. O sea, si la industria de la caña de azúcar pagara todos los pasivos ambientales que genera, con toda la contaminación que genera, todo el CO2 que genera, contaminación de fuentes hídricas, afectación, por ejemplo, de fincas tradicionales, de cultivos de pan coger, afectaciones en salud humana por los riegos de pesticidas, herbicidas, madurantes en los cultivos. Si suma todo eso, de seguro la industria de la caña dejaría de ser rentable. Entonces, claro, ante ese argumento, las empresas, yo entiendo que se colocan en alerta, ¿ya? Porque tenderían a desaparecer. Ahora, yo no digo que entonces vamos de tajo a desaparecer todas las industrias que generan pasivos ambientales, porque entonces el mundo se vería abarcado en una crisis mundial, porque hay algunos autores que dicen con razón, si los pasivos ambientales se cobran a las industrias, esas industrias quiebran de una. Entonces, el cobro de los pasivos ambientales va a tener que ser algo gradual. Las empresas van a tener que ir pagando los pasivos ambientales, pero paralelo a eso van a tener que ir mejorando sus procesos productivos para que sean más sustentables, y si sus actividades económicas no son sustentables, como la industria del carbón, por ejemplo, que por más que se quiera no es sustentable, entonces esas actividades económicas deben ser planificadas para que por fin puedan ser sustituidas por otras actividades económicas, garantizando que que no se vayan a perder fuentes de trabajo y garantizando que el mercado tampoco se vaya a ver perjudicado. Entonces es una labor muy compleja, muy difícil, pero en algún momento se tiene que llevar a cabo. Ahora, la última problema que le veo al proyecto, relacionado con el que está arriba, es que no está articulado con una política pública de transición energética. O sea, como lo dije ahorita,
los pasivos ambientales deberían de servir o sirven realmente para estimular algunas actividades y desestimular otras. Entonces, si Colombia se va a sumergir en un proyecto de transición energética, como ya lo ha anunciado el nuevo gobierno, entonces todos los proyectos ambientales deberían de estar apuntando a eso. ¿Cómo el proyecto de pasivos ambientales va de alguna manera a contribuir a la transición energética? Pues podría contribuir muy importante, porque el cobro de pasivos ambientales a actividades económicas que son no sustentables, que son muy impactantes al medio ambiente, podría servir a desestimular a esas actividades. Pero también que esos pasivos ambientales cobrados a su vez se inviertan en proyectos de generación de energías limpias, de energías que sean menos contaminantes y sean más sustentables. O sea, no se trata de acabar una industria por sí, sino que se trata de comenzarla a disminuir gradualmente, pero al mismo tiempo ir construyendo otras industrias, incluso industrias nuevas. Las industrias, por ejemplo, de energía solar, energía eólica, las energías del hidrógeno, son energías nuevas, actividades económicas nuevas que se tienen que comenzar a impulsar. ¿Y con qué recursos se puede comenzar a los mismos recursos de los pasivos ambientales? O sea, además de remediar los sitios y además de hacer justicia ambiental, se podrían utilizar como mecanismos de inversión para actividades económicas que sean realmente sustentables. Bueno, ya con esta parte ya finalizo la crítica que le estoy haciendo al proyecto de ley y doy pie para que comencemos a hacer de pronto una ronda de preguntas de las personas que tengan algunas dudas. Gracias, Esteban. De pronto, ¿conoce qué comentarios ha habido alrededor de este tema en el Congreso de la República? Pues bueno, hace unos 2 meses el proyecto pasó en el primer debate, faltan 3 debates. El proyecto va bien como está redactado. O sea, no hay una postura en estos momentos crítica en el proyecto, por eso a mí me preocupa, porque si pasa, vamos a perder, si pasa como está ahora, vamos a perder una gran oportunidad de hacerles ajustes al proyecto que podrían ser utilizados para poder articular con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el acuerdo de Escazú, con control de emisiones de CO2, con transición energética. Entonces, eso es lo preocupante. Yo precisamente quisiera llamar la atención ahora de la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez, y al líder de la Comisión Quinta del Senado de la República, que es el señor Inti Asprilla, para que, porque en la Comisión Quinta, donde está el proyecto de ley, donde se discute, que tanto la ministra de Medio Ambiente como esa Comisión Quinta hablen y armonicen el proyecto de pasivos ambientales para que de alguna manera le apunte a la disminución de CO2, para que le apunte a la inversión en proyectos que pueden ir encaminados a la generación de energías limpias. Entonces ese es un llamado que le hago aquí a nuestros amigos políticos que podrían ayudar o son los que pueden ayudar a mejorar el proyecto. Doctor Esteban, ¿qué opina sobre lo que en relación de la minería y otras informaciones relacionadas con aspectos ecológicos hay en la reforma tributaria que se está proponiendo en este momento? Cuéntenos.
Bueno, yo tomo de pronto alguna distancia en opinar de ese tema porque yo no soy experto en temas tributarios, a pesar de que pues, yo tengo una especialización en tributaria. eh, Hace ya rato no me actualizo en temas tributarios y yo sería muy irresponsable en dar mi opinión al respecto. Lo que sí puedo decir es que dentro de la reforma tributaria actual hay unos impuestos que son impuestos ambientales, como por ejemplo los impuestos a las bebidas azucaradas y los impuestos a los plásticos. Son impuestos que no están en la reforma para, su objetivo no es aumentar el recaudo, sino que su objetivo es moderar el consumo, pues, cuidar la salud humana y de alguna manera motivar, por ejemplo, en las bebidas azucaradas, motivar a que se generen otras industrias que tengan productos más saludables. Y en el caso de los plásticos, ayudar a las industrias o desmotivar primero a las industrias de los plásticos de un solo uso y motivar a la generación de otras actividades económicas de plásticos alternativos, ¿no? Por ejemplo, hay plásticos hoy en día que se están generando a base de fuentes vegetales. Ya tengo entendido que por ejemplo, de la planta de la penca generan un plástico, ¿no? Y es utilizado incluso para hacer alimentos y todo. Entonces, yo creo que hay que hacer distinción en la reforma tributaria de de esos impuestos que su objetivo no es tanto el recaudo, sino cumplir unos mandatos que tiene el país porque se ha comprometido internacionalmente a hacerlo, ¿no? O sea, Colombia se ha comprometido internacionalmente a disminuir o a mejorar la salud de los colombianos, disminuyendo el consumo del azúcar, y se ha comprometido, por ejemplo, a disminuir el uso de plásticos. Eso podría Esteban, decir. Esteban, tengo que aprovechar o no puedo desaprovechar el momento para preguntarle cómo analiza el camino que está recorriendo el mundo en relación con la sostenibilidad, sustentabilidad, economía circular. Cuéntenos. Es decir, porque la razón por la cual pregunto es que usted es un académico reconocido sobre el tema y mal haría yo en no tener en cuenta la información que usted nos pueda proveer. Bueno, yo creo que podemos responder esa pregunta precisamente con el nuevo estándar que está sacando el IFRS, la misma organización que genera la NIT, está sacando en estos momentos unas nuevas normas que podríamos llamar que son las NIT ambientales o la normatividad o el estándar para los informes de sostenibilidad. ¿Por qué eso responde a su pregunta, doctor Zuluaga? Porque eso obedece a una agenda internacional para la protección del medio ambiente. Es una agenda internacional de los países capitalistas, de las Naciones Unidas. Todos confluyen en esa preocupación de cuidar el medio ambiente y han construido unos objetivos ambientales que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La única forma de garantizar que esos objetivos se cumplan, óigalo bien, es asegurando que las empresas generen los informes de sostenibilidad. O sea, esa es la estrategia. Entonces, ahí es muy importante para la contaduría pública, porque los contadores públicos nos vamos a convertir en unos garantes del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Por lo tanto, vamos a hacer el profesional clave ahí para que esos objetivos se cumplan y por lo tanto la humanidad de alguna manera pueda superar esta crisis ambiental que vivimos. Ojalá esa solución tenga eco y pueda ser la solución que todos esperamos, aunque yo personalmente tengo mis reservas sobre ese tipo de soluciones, porque también aprovecho para decir, los informes de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible no están cuestionando el modelo económico, o sea, no cuestionan el capitalismo ni cuestionan la relación sociedad-naturaleza, que es realmente el origen del problema.
sea, el origen del problema ambiental en el mundo es nuestra relación de seres humanos con la naturaleza. Y eso no se está queriendo corregir con los ODS. ¿Ya? Entonces, bueno, ojalá eso nos dé al menos un poquito de tiempo, ¿no? Eso sí va a ser, nos va a dar un poquito más de tiempo para que nosotros tengamos más tiempo para cambiar esa relación sociedad-naturaleza, que realmente es la que necesitamos que ocurra. Esteban, esa duda que yo llamaría metódica, es muy interesante. Es la misma que yo expreso, es una cosa es la realidad del mundo, el que se le preste atención las personas a que haya informes de sostenibilidad, pues muy lindo, porque los informes son una cosa y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Yo puedo decir que la Amazonas es un área preciosa y necesaria del mundo. ¿Qué está sucediendo con ella? De manera que a mí siempre me preocupa mucho el que de pronto hablemos mucho de que los informes y que las normas, cuando la realidad puede ser otra. Y sobre todo en un campo como es este de la sostenibilidad y el medio ambiente. Sí, algo relevante ahí con los informes de sostenibilidad es que dos cosas importantes. Lo primero, los informes de sostenibilidad tienen que estar sintonizados con la planeación estratégica de la organización, dirigida al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso lo dice la norma explícitamente, la norma internacional de informe de sostenibilidad. Los invito a que lo bajen y los revisen. Entonces, eso tiene que estar de acuerdo, o sea que no, los informes de sostenibilidad no va a ser un saludo a la bandera como hasta ahora lo ha sido, ¿cierto? Hay empresas que mandan a hacer a empresas de mercadeo los informes de sostenibilidad y entonces hacen unos brochures muy bonitos con imágenes y todo. Esos no son informes de sostenibilidad, queridos amigos empresarios, de pronto que tienen esa práctica. Los informes de sostenibilidad tienen que tener algo que se llama materialidad. O sea, tienen que tener una coherencia directa con los impactos que la empresa está teniendo. O sea, si una empresa está contaminando una fuente hídrica, pues dentro de ese informe de sostenibilidad tiene que decir qué está haciendo para mitigar ese impacto y no desviar el asunto diciendo, no, es que por aquí nosotros hicimos una escuelita, ¿ya? Es que donamos una cancha de fútbol. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con la contaminación del río? Señor empresario, no tiene que ver nada. Algo, por ejemplo, pues, es muy tenaz lo de la crítica a las empresas porque de pronto hay empresas que comienzan a odiarlo a los ambientalistas, ¿no? A los ambientalistas nadie los quiere porque lo ambiental es una cosa crítica y tiene que ser directa. Por ejemplo, la industria del pollo frito, ¿ya? No voy a decir marcas, pero hay una empresa de pollo frito que saca un informe de sostenibilidad aquí en Colombia y dice, nosotros contribuimos a unos colegios. Ah, bueno, pero ¿qué ha hecho para contribuir a los impactos del pollo frito, por ejemplo, en la salud de los colombianos que sufren enfermedades cardiovasculares por el exceso precisamente del consumo de estos alimentos? Ah, el pollo frito es muy rico y todo, y es una gran industria, ¿cierto? Pero no se puede desconocer que el pollo frito genera impactos en la salud humana como alimento. O sea, si alguien abusa de estos alimentos, así mismo como el azúcar, si alguien comienza a tomar azúcar, pues se va a enfermar. Entonces, ¿qué hacen las empresas para, de alguna manera, mitigar esos riesgos en la salud? ¿Verdad? A mí me preocupa, Esteban, por ejemplo, cuando se habla de los plásticos y entonces dicen que se cobra impuesto por la bolsa plástica. Es que cobrar el impuesto no representa ninguna solución. ¿Por qué? Porque al final la persona lo paga sin problema de ninguna clase, porque es un complemento en el caso de mercado. Pero es que a uno le llega el mismo periódico envuelto en una bolsa y entonces en las casas son bolsas plásticas de una cosa, de la otra, y uno le preocupa es a dónde van a ir todas estas bolsas plásticas.
No hay un Sí, reciclaje especializado. Y yo no hablo sino del plástico que uno lo observa en la casa por todas las orillas. Eso es en la mesa del comedor, en la bolsa plástica que le colocaron el pan. En fin, de pronto esto es un poquito elemental, pero es que me parece que hacia allá deberían dirigirse normas o disposiciones o soluciones o cambio de mentalidad de las personas. claro, en realidad las soluciones tienen que ir dirigidas para que realmente haya un cambio a que nosotros los seres humanos cambiemos la relación sociedad-naturaleza. El que nos cobren con el plástico de pronto va generando conciencia, ¿no? Va generando conciencia, pero a largo plazo. Si ese cobro del plástico no va unido con una política de reemplazo de esa bolsa de plástico por otro tipo de bolsa, que sea una bolsa que no se deseche, por ejemplo, una bolsa de fique, una bolsa de tela, ¿cierto? Que uno llegue y la utilice siempre cuando la lleva al mercado. Si eso no va unido a esa política, pues entonces eso no sirve de nada, porque como usted lo dice, la persona pague su bolsa y cuantas veces vaya al mercado, cuantas veces va a pagar por su bolsa. Tiene que haber un reemplazo de eso, un sustituto, para que el ser humano o nosotros la sociedad comencemos a cambiar nuestros hábitos. Y ese cambio de hábito es precisamente lo que garantiza el cambio de relación sociedad-naturaleza, el cambio de nuestras formas de pensar y relacionarnos con el ambiente. Eso es lo que tiene que cambiar, pero eso son políticas de largo aliento que se demoran, que de pronto puede pasar una generación a otra. Aquí podríamos, por ejemplo, todas las políticas encaminadas al cambio de nuestras costumbres alimentarias, ¿ya? Disminuir el consumo de carne. Podría ser una política de Estado, pero obviamente que eso va a tener una gran oposición, porque por ejemplo aquí en Colombia hay un sector ganadero muy fuerte, incluso muy fuerte dentro del punto de vista del poder político también, no tanto poder económico como poder político. Entonces, cambiar nuestra cultura a disminuir el consumo de carne, deberíamos hacerlo. Pero si se va a traducir eso en una política pública, entonces eso va a tener muchísima oposición. Entonces, por eso es que no es tan fácil hacer esos cambios culturales. En última son cambios culturales, porque hay mucha oposición, no hay voluntad política de eso, ¿no? Esteban, le voy a hacer una última pregunta. Usted está de líder del desarrollo sostenible en la Fundación Universitaria Los Libertadores. ¿Cuál es en en una universidad, cuál es un proceso que usted esté desarrollando ahora con relación al tema que está liderando? Bueno, yo confieso que en la Universidad de los Libertadores estoy nuevo, recién desempacado. Y estamos precisamente en estos momentos, ahorita en septiembre va a haber una convocatoria de investigaciones y allí voy a proponer un proyecto de investigación relacionado con lo que estamos hablando, relacionado con los pasivos ambientales como mecanismos para la transición energética. Ese es uno de los proyectos de investigación que tengo en mente. Y el observatorio como tal, en este momento está trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con transición energética. Por ejemplo, hay un proyecto que está estudiando algunas consideraciones sobre la energía fotovoltaica y la energía eólica. Proyectos muy interesantes que cuando los resultados se publiquen, muy seguramente me gustaría aquí en actualice.com poderlos divulgar a toda la comunidad contable y empresarial del país.